Hola amigos, ¿cómo están? Les invitamos a nuestro programa Debate Ciudadano, que tendrá lugar el día 19 de enero a horas 20:00. Trataremos el balance, perspectivas y respuestas a la crisis con miras a las elecciones 2020. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina B y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Les invitamos a nuestro programa Debate Ciudadano, que tendrá lugar el día 19 de enero a horas 20:00. Trataremos el balance, perspectivas y respuestas a la crisis con miras a las elecciones 2020. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina B y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Buenas noches amigos, somos el programa Debate Ciudadano conducido por el Colegio de Politólogos de Cochabamba, una nueva temporada 2025 y bueno, como colegio y también
está la directiva, nuestro colega Uri Felipe. Uri. ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado Marcelo. Ariel, buenas noches, un panelista que nos acompaña en este programa que vamos a tener sobre el balance y las perspectivas de la crisis del país y con miras a las elecciones de 2025. Como decía Marcelo, estamos iniciando una nueva gestión del Colegio de Politólogos y bueno, estamos aquí para acompañarles cada fin de semana y hacer los análisis pertinentes. Es así, colega Uri, estamos también con el investigador Carlos Bor desde la ciudad de La Paz, por el cual es un invitado para hacer este balance y perspectiva de la crisis del país, pero con miras a las elecciones al 2025, el tema económico, el tema político, últimos acontecimientos que se ha vivido en Cochabamba, el tema de la CSUCB, ¿no? Esta pelea todavía que sigue entre arcistas, evistas, y el tema económico que está tocando fondo, especialmente en Cochabamba, con el tema de la subida del pasaje, la subida de la canasta familiar, pero ahí estamos para englobar mucho más el tema. Desde la ciudad de La Paz nos acompaña Carlos Bor, quien también ha sido y es parte de la unidad, ¿no?, que se está buscando en el país con rumbo a las elecciones al 2025. Desde la ciudad de La Paz, doctor Carlos Bell, tiene la palabra. Muy buenas noches, amigos del Colegio de Politólogos de Cochabamba y del programa. Un cordial saludo a ustedes, a Ariel, con quien vamos a compartir, y al licenciado, solo alcancé a oír su nombre, Luis, miembro del directorio del colegio. Y por supuesto un saludo a toda la audiencia de Cochabamba, del programa. Estoy a su disposición. Es así, doctor Carlos Bor, desde su perspectiva, ¿cuál es su balance sobre la crisis que está viviendo el país, pero con miras a las elecciones al 2025, doctor? Lo señalaste, Marcelo, en la introducción. Bolivia, el país, está atravesando por una situación económica complejísima que configura una verdadera crisis. Parece ser una crisis de balanza de pagos, como lo caracterizan algunos de los organismos internacionales, pero que consiste básicamente en fenómenos que estamos soportando en la población, es decir, la inflación está disparándose, además de que tenemos un largo periodo de artificial freno, mantención de niveles de precios bajos. Comienza a dispararse la inflación. El año pasado hemos cerrado prácticamente con el 10%, en 9,90 y tantos, 10%, es decir, hemos ingresado prácticamente a un ciclo de inflación de 2 dígitos. Antes estábamos solo artificialmente, reitero, con un dígito. Luego la ausencia de suficiente cantidad de dólares en los circuitos económicos, que es uno de los factores que empujan la subida de precios, impidiendo que la otra tercera política fallida del gobierno de subvenciones continúen manteniendo los precios bajos, porque eso es lo que sucedía. Durante los últimos 20 años, las subvenciones que fueron ganando terreno conforme pasaba el tiempo, al principio no se sentía por el gran flujo de recursos en el Tesoro General. Conforme pasaba el tiempo, los precios fueron tomando cuerpo, una tensión entre subvenciones y
tensiones en las actividades, la desaparición de los dólares determinó que el tapón en el nivel de precios sea desechado y comienza el proceso de subida de precios. Y esto nos trae al tema de los combustibles, los carburantes, que nos muestra, nos asocia a la otra política fallida de hidrocarburos, el agotamiento de los yacimientos, etcétera. No podemos en tan poco tiempo hacer un diagnóstico completo. Lo cierto es que Bolivia está en una crisis económica importante, y quien quiera que asuma el gobierno, esto quiero reiterar, quien quiera que asuma el gobierno en noviembre de este año, después de las elecciones, si quiere estabilizar la economía, debe adoptar difíciles e importantes medidas, al margen de su orientación ideológico-política. Sea de extrema derecha, que, claro, con mucha soltura aplicarían medidas radicales de carácter liberal, o sea que por algún milagro el partido de gobierno reprodujera una vez más su presencia en el Ejecutivo, tendrá que adoptar medidas de carácter liberal y afectando incluso a los sectores sociales más vulnerables, de menores ingresos o de ingresos fijos, que son los que soportan las cargas de medidas de ajuste en situaciones de crisis como la que describimos. Esa es una tarea difícil de realizar, pero además le va a exigir a los candidatos a que tengan la propuesta clara, su programa de gobierno preciso, que sean capaces de decirle a la población, esta vez con transparencia y honestidad, miren, la crisis tiene estos parámetros y las soluciones son estas, decirlo con claridad para que la población emita los votos conscientemente. Ese es un desafío. En el terreno político, como todos sabemos, la política está asociada a la dinámica económica. Desde esta última van a salir tensiones que apuntan a conflictos, porque en crisis todos los sectores buscan proteger sus intereses materiales y ahí no hay diferencias en la ideología o en la política. Todos pelean por protegerse y en la medida en que la crisis se haga más fuerte, también la lucha por proteger sus intereses tiende a ser más fuerte. En la política, entonces, se va a requerir de un gobierno con gran capacidad de concertación, tanto en los aparatos del Estado, sobre todo pensando en la relación ejecutivo-legislativo, porque como tenemos una constitución con parámetros de difícil modificación, va a requerir el gobierno de escenarios mejor de concertación extensa para introducir los cambios en el texto constitucional y luego en las leyes. Por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo. La Constitución establece que la producción, comercialización, bueno, toda la cadena de valor de los hidrocarburos está en manos del Estado. Y esa política equivocadamente aplicada nos ha traído a la situación que hoy tenemos. Agotamiento de reservas, etcétera, etcétera. Para abrir el mercado, para captar inversión extranjera, para que vengan otra vez empresas
a invertir el capital de riesgo en exploración masiva de manera de reponer reservas rápidamente, lo que nos ayudaría a ampliar exportaciones, disminuir importaciones, etcétera, etcétera. Se necesita cambiar el texto de la Constitución e inmediatamente el texto de la Ley de Hidrocarburos. Si el gobierno que asuma la conducción del Estado en noviembre no tiene mayoría o capacidad para concertar suficiente apoyo político para introducir esas reformas, la modificación en los precios de los hidrocarburos, de los carburantes en el mercado interno, se convierte en un resorte de fuertes, extensos conflictos políticos. El desafío, por lo tanto, es extremadamente complejo, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, reitero, ahora desde el punto de vista político. Ahí voy a hacer una afirmación provocativa para el debate. Quien quiera que gane las elecciones en agosto no puede ganar en segunda vuelta, no debería ganar en segunda vuelta. Pero si fuese obligatoria la segunda vuelta, no debería ubicarse segundo en la primera vuelta, porque el partido, la organización política que queda segundo en la primera vuelta, tiene minoría en el Parlamento. Y con esa minoría pasa a la segunda vuelta, donde podría ganar las elecciones, pero sin el respaldo de la Asamblea Legislativa, y ese es el escenario que más preocupa a la población, al país. Las dificultades serían mayores. Y de ahí pasamos a los desafíos sociales. El discurso del partido de gobierno, la narrativa masista, ha introducido elementos que, si bien inicialmente y en la práctica aún contienen, pero deformados, factores de incorporación de sectores sociales tradicionalmente marginados, de inclusión de estos sectores como las comunidades indígenas, sobre todo. Si bien la narrativa tenía y tiene aún este contenido, la forma como ha sido aplicada ha generado tensiones, distorsiones y ha terminado, como diríamos, renaciendo conflictos étnicos regionales y conflictos territoriales que están íntimamente asociados a los primeros. La unidad del país, como dijo creo que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un documento, la cohesión social en el país se ha debilitado enormemente. Y el próximo gobierno tiene también como tarea reconstruir esta cohesión social y atender una de sus manifestaciones, las demandas de capacidad de decisión territorial, que se refleja en autonomía, en federalismo, en una versión extrema. Estos asuntos también van a tener un peso muy importante en el próximo periodo gubernamental. Esa es mi primera evaluación, que por cierto no es, digamos, positiva, es pesimista, no tiene un gran contenido de optimismo, pero es la realidad, ¿no? Tengo esta visión del futuro inmediato que la pongo en mesa. Grandes palabras de Carlos Bort, donde nos hace un análisis completo en el tema económico y político.
Continuando con el debate, vamos a dar la palabra a Ariel Román. Y teniendo en cuenta, Ariel, que estamos en una situación de crisis, ¿cuál es la perspectiva tuya en este balance y en esta perspectiva de la crisis económica que vive nuestro país? Un gusto, un saludo para ti, Marcelo. Carlos, un gusto compartir contigo esta mesa de análisis. Yendo a tu pregunta, yo creo que primera cuestión que estamos obligados a constatar es que en el escenario político electoral hacia adelante no hay alternativas nuevas. Son los viejos políticos que ya han estado en el poder, que están pugnando la eventualidad del retorno al control del aparato del Estado. Y obviamente, por otra parte, está la disputa al interior del MAS, y que eventualmente va a traducirse en alguna candidatura, vaya a saber a cuál peor. Obviamente Evo Morales no puede ser candidato, pero Arce es pésimo como candidato. Pero lo concreto es que tanto desde el lado del MAS como de la vieja derecha y sus distintas alternativas, desde Branco Marinkovic, pasando por Manfred Reyes Villa, etcétera, lo único que hay es el plato recalentado de las viejas y fracasadas políticas neoliberales. Coñiche. No hay nada nuevo como propuesta de transformación y solución a los problemas del país. Ellos quieren enfrentar la crisis aplicando medidas que en el país ya hemos conocido y qué consecuencias tienen. Entonces esto me lleva a poner sobre el tapete una cuestión que me parece muy importante, ¿no? Hay que subrayar que en materia de economía no existen medidas asexuadas y puramente técnicas. Cualquier medida que adopte cualquier gobierno ha de siempre expresar un determinado contenido de clase. Vayamos a lo concreto. Todos, desde el MAS, hablando Evo, Arce, hasta Tuto, prometen que debe levantarse la subvención a los carburantes. ¿A quién va a afectar esa medida? Esencialmente al pueblo. Los trabajadores van a observar cómo el efecto multiplicador del incremento del precio va a repercutir en la caída del poder adquisitivo de sus salarios, porque no va a venir eso acompañado con un incremento salarial que compense la pérdida de la capacidad adquisitiva. Darán un poco más, un poco menos. Lo concreto es que van a preservar en lo posible congelado el salario. Esto ya se dio con el 21060. Esa lógica de enfrentar la crisis a partir del congelamiento salarial o de asegurar que los incrementos jamás estén por encima de la inflación fue la lógica que se aplicó el 21060, que vino acompañada con la libre contratación a título de libertad económica. ¿Qué otra medida propone? Estrella. Apertura del país a la inversión extranjera. En pocas palabras significa entregue el litio, entregue el oro, entregue el petróleo, entregue a las transnacionales. ¿Y cuál es la relación de esa inversión con la nación oprimida, como el caso boliviano? Es una relación de saqueo. La historia del país es la historia de ese sometimiento. Bolivia ha entregado sus recursos naturales al capital extranjero, el capital extranjero se ha llevado la parte de León y el país sigue pobre. Eso pasó con el 21060 y fue perpetuado por el gobierno del MAS. El gobierno del MAS no modificó esa lógica de acción, de explotación de los recursos naturales, fundada esencialmente en entregar al capital extranjero los beneficios de esa explotación. Entonces estamos hablando de medidas que ya conocemos los bolivianos. En resumidas cuentas, las medidas que van a aplicar los gobiernos, tanto del MAS como de la vieja derecha, más o menos radicales, son medidas antiobreras, antinacionales y antipopulares. Para decirlo en pocas palabras, van a descargar el perro muerto de la crisis sobre los trabajadores, como ya está sucediendo. El gobierno de Arce ya ha venido tomando medidas liberales, ¿no? Ha facilitado las exportaciones, ha liberalizado las exportaciones, ha liberalizado el precio de los medicamentos, la importación de varios insumos de limpieza, etcétera. Y todo esto, ¿en qué se ha traducido? Cierre de fábricas, encarecimiento del costo de vida, es decir, se ha traducido en empeorar las condiciones de vida para las masas. Entonces estamos hablando de eso, un programa de ajuste pensado en los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, a costa
del empobrecimiento y empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría nacional. Yo convengo con Carlos que cualquiera sea el gobierno que salga de las urnas este año, va a verse obligado a aplicar este plan, más intenso, menos intenso. Lo concreto es que eso va a hacer. Pero en todo caso, ¿qué corresponde decirle al pueblo boliviano? Trabajadores, amas de casa, de ahora nos toca prepararnos para enfrentar al gobierno que va a salir, que sabemos va a ser un gobierno antiobrero, antinacional y antipopular, porque va a pretender que nosotros carguemos con las consecuencias de la crisis. ¿Con qué cositas nos van a consolar? Como hace Milei, la promesa de que mañana va a venir el paraíso del libre mercado donde todos vamos a conocer la prosperidad. Y eso no es cierto, los bolivianos ya lo hemos conocido. Por eso se agotó el gonismo. Por eso las masas llegaron al 2003 a expulsar a los neoliberales gonistas del poder, precisamente porque empeoraron las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, no podemos dejarnos llevar por la ilusión de que el gobierno que venga, porque es un gobierno que no es del MAS, va a mejorar la situación. Yo creo que hay además un otro elemento importante, que es una falsa discusión que se pretende instalar. La vieja derecha pretende insistir que el gobierno del MAS es de orientación socialista. Mentira. El MAS nunca ha sido socialista. Desde un principio el MAS ha garantizado las relaciones capitalistas de producción y las grandes inversiones. Los principales beneficiarios del gobierno del MAS, ¿quiénes han sido? Pues la burguesía agroindustrial, que ha recibido tierras y concesiones y toda clase de facilidades. Están exportando carne a la China, están exportando soya, toda clase de ventajas para que acto seguido los dólares obtenidos de esos beneficios los dejen en los bancos extranjeros y aquí paguemos las consecuencias de la falta de divisas. Es el gobierno del MAS, es un gobierno burgués. Y el gobierno que venga va a ser otro tanto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Obviamente es la orientación en su actitud hacia el conflicto de la guerra comercial que se viene desarrollando a nivel global. El gobierno de Arce aparece como un gobierno más pro-chino. Y obviamente eso no le agrada al gobierno norteamericano, que seguramente va a meter sus influencias para tratar de empujar una alianza o una unidad de la vieja derecha, para que un expositor, que sé yo, como Tuto Quiroga, aquí en cualquiera de ellos, que es más afín a los intereses norteamericanos, controle el poder para tratar de frenar la expansión de la influencia china en América Latina. Pero todo eso está en juego. Lo concreto es que cualquiera sea las alternativas que salga, está llamada a aplicar estas medidas antinacionales, antiobreras, antipopulares. No va a resolver la crisis, lo que va a hacer es descargarla sobre los trabajadores y el pueblo para beneficio de los grandes capitales en el marco de este conflicto de intereses que se viene desarrollando en escala internacional. Creo yo que es más o menos lo que se ve hacia adelante. En materia política no hay ofertas que pudiesen cautivar a la población. Están políticamente agotados. Tanto los masistas como la vieja derecha no tienen nada que proponer. Uno mira a Tuto Quiroga y obviamente yo me pongo desde el punto de vista de la resistencia histórica de las naciones oprimidas a la opresión ancestral de la minoría blancoide, y Tuto Quiroga es eso, encarna esa Bolivia que niega el derecho de las naciones a su autodeterminación y a decidir sobre el propio destino. Para decir en términos sencillos, encarna la Bolivia racista, ¿no? Yo creo que todos estos elementos te dan la pauta de lo que digo. No hay en el escenario político una alternativa diferente. Están agotados políticamente, tanto masistas como los de la vieja derecha. Hasta ahí podría inicialmente plantear. Es así, está muy interesante, ¿no?, la visión del doctor Carlos Bor, también de Ariel y doctor Carlos Bor, ¿es posible realizar ajuste al modelo económico del gobierno del MAS? ¿Usted ve posibilidad todavía que este modelo económico pueda todavía dar algún ajuste, alguna salida? Doctor, desde la ciudad de La Paz. Marcelo, lo hemos dicho varias veces y muchos analistas de diferentes tendencias lo repiten, ¿no?
el modelo económico del MAS está agotado. Ya no, en su lógica interna, no es capaz ya de generar políticas y medidas que restablezcan el equilibrio de las variables macroeconómicas. A ver, analicemos un ejemplo para que nuestra audiencia nos entienda bien. El tema del pan, que estos días nos ha preocupado a todos, ¿no? Sobre todo a los sectores de la población de menores ingresos. ¿Cuál es el problema del pan? 50 centavos la unidad del pan de batalla, porque los otros panes hace rato ya que valen 80 en algunos lugares, sobre todo en los supermercados, que son modalidades de comercialización capitalistas. Hace mucho tiempo que esos panes ya 80, 90, un boliviano. Bien, el pan de batalla, 50 centavos. ¿Por qué? Porque los panificadores recibían la harina subvencionada. Pero como expliqué antes, la inflación se ha desatado por el problema de los dólares, etcétera. Los panificadores, con toda razón, dicen, oiga, no podemos seguir trabajando en estas condiciones, necesitamos subir los precios. Lo mismo dicen los transportistas, ¿no? Necesitamos subir, y lo vamos a subir, pues porque si no, seríamos nosotros los que subvencionamos a los consumidores. Así que, 1 peso la unidad de pan. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No tiene otra posibilidad, sobre todo en el calendario electoral, la proximidad de las elecciones. No, mantengan nomás a 50 centavos y les vamos a subvencionar ahora la harina, la manteca, la levadura, el azúcar, o sea, todo. No pueden ya hacer nada. Entonces, artificialmente mantienen el precio de 50 centavos el pan hasta las elecciones. Quien asume el gobierno en noviembre se va a encontrar con esta realidad, que el Tesoro General no va a poder seguir subvencionando eso. ¿Qué va a hacer? Tiene que introducir cambios en una lógica diferente a la del modelo del MAS. Es inevitable eso. Ahora, hay posibilidades de concebir ajustes al modelo o diseñar un modelo con mayor o menor participación del Estado. Y el Estado jugando un rol todavía de hacerse cargo de la política social protectiva, proteccionista, los bonos, aumento de salarios equitativos, pero aquí también tenemos un gran problema, y lo hemos dicho varias veces. Los asalariados protegidos por el sistema están apenas en el 15% de la población económicamente activa. Por lo tanto, el aumento de salarios solo protege a ese 15%, 16%, lo que fuese, no más del 20% en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Y el 80% restante que se aguante como pueda. Fíjense las tremendas limitaciones que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. No obstante, el Estado debe tener todavía un rol activo en el modelo económico, y eso pasa por la propiedad de las empresas estratégicas que todos conocemos, pero las mencionemos, ¿no? YPFB, hidrocarburos, YLB, litio, Entel, Ende y quizás BOA, aunque BOA es por el momento un flagelo para la población. Bueno, para los sectores de la población que pueden pagar pasajes aéreos, ¿no? Que no son precisamente la mayoría. Entonces, es inevitable, Marcelo,
se va a tener que introducir ajustes al modelo de el MAS. Pero ahí se abre la posibilidad, ¿no? Los sectores de la extrema derecha quisieran aplicar un rígido modelo, un conjunto de medidas rígidas de libertad económica, liberales a ultranza. Y luego hacia el centro, con poco más de intervención del Estado, proteger a los sectores más afectados, de menores ingresos, etcétera, etcétera. No hay mucho más margen para corregir la situación. Es muy difícil concebir en estas condiciones un modelo radicalmente innovador que satisfaga a todos y que resuelva los problemas. No en el planeta Tierra del siglo XXI, donde no existe ya el modelo socialista, el modelo de orientación y base política de los trabajadores. Este es el problema de fondo también a nivel internacional, y menos un país como el nuestro, ¿no? Enclaustrado, como defendemos lo poco que tenemos. Ese parece ser el tema de fondo, y las respuestas van a ir nuevamente. Pensemos en el litio, ¿no? Que no tiene la envergadura de los hidrocarburos. Para que el litio ocupe el lugar de los hidrocarburos, tendrían que haber unos cambios en el mundo, ¿no? No solo en Bolivia, pero además también en el país. Pero pensemos en el litio. Los grupos de la extrema derecha quieren abrir todo y que vengan las empresas extranjeras. Y ahí hay dudas sobre la empresa rusa, la empresa china que está entrando, en fin, y quisieran que todo esto se vuelva a licitar y que vengan otras empresas. Esa es la versión extrema. De ahí hacia el centro, pensar en un programa de articulación de alianza público-privada, que el Estado boliviano débil aproveche una empresa extranjera, especialista en el área, que le ofrezca mejores condiciones, preservando la soberanía del país, la intervención del Estado. Este es el margen solamente, desde este esquema de participación estatal hasta la apertura total del mercado. Pero ambas direcciones implican cambios en el modelo del MAS. Continuando, ha sido muy interesante la intervención tuya, Ariel, pero me gustaría saber un poco, ya profundizando este tema, en tu escenario caótico donde todos los gobernantes de derecha e izquierda nos han empobrecido en el país, ¿cuáles son las alternativas? Porque tienes que tener en cuenta que para gobernar o para que un país salga adelante, se tiene que gobernar para todos. ¿Cómo se hace esta situación? ¿Cómo se soluciona el problema económico en el país que estamos viviendo actualmente? ¿Y cuáles son las alternativas políticas que uno tiene que construir para que esto lo lleve a cabo? Sí, eso de gobernar para todos es una ilusión, porque en la realidad no existe. Ningún gobierno gobierna para todos. Los gobiernos siempre expresan intereses de sectores que están al interior de su constitución y grupos corporativos, etcétera, y obviamente están obligados a adoptar medidas que eviten convulsiones y conflictos que inestabilicen los intereses de quienes circunstancialmente están en el poder. Que si yo recientemente pensemos en las elecciones norteamericanas, ¿no? Ha sido desplazado el sector de la burguesía imperialista norteamericana vinculada a Biden, para que coopere el sector vinculado a Trump. Ahí hay un conflicto de intereses. El Estado va a ser puesto al servicio de esos intereses, como ya está ocurriendo, y eso pasa en todas partes. Pero yendo al tema de fondo que tú planteas, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo podrían pensarse medidas
de ajuste económico que no impliquen descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida, y sino por el contrario sobre los sectores privilegiados, porque eso es inevitable. Ejemplo, el anteaño pasado son 2.634 millones de dólares que se ha exportado en materia de oro. Se ha quedado 7 millones en el Banco Central. Este sector paga, en el mejor de los casos, 4.8% de impuestos. Hay un investigador del CEDLA que establece una cosa pero realmente aberrante, ¿no? Las transnacionales, San Antonio, o que es San Vicente, San Cristóbal, las transnacionales que las manejan, la Sumitomo, la Glencore, pagan 9% de los impuestos por concepto de lo que exportan del país. La Patiño Mines pagaba 13%. O sea, tú tienes ahí un montón de recursos que salen del país y aquí se quedan las migajas, ¿no? Un mínimo de criterio de un gobierno que piense en los intereses nacionales es una acción de corte proteccionista, porque eso es, aplíquese una tasa impositiva mayor, qué sé yo, 18%, como el caso de los hidrocarburos, o que se nacionalice, que sería lo correcto, ¿no? Es decir, que estos recursos estratégicos pasen a ser controlados por el Estado para beneficio de los bolivianos. Ah, no, pero que el Estado va al administrador, qué sé yo. Sí, pero en todo caso, como ocurrió con el caso de Yacimientos, los volúmenes de la falsa nacionalización, porque no fue nacionalización la del MAS, pero sí un cambio en la relación impositiva, implicó un gran volumen de ingresos al Estado que, bueno, multiplicóse en educación, en salud, en muchas cosas, ¿no? Es decir, es una medida de corte estatista, indiscutiblemente, porque se trata de una acción de protección de la nación frente a los intereses particulares de los grandes capitales. Es interesante el fenómeno en el caso de Argentina, ¿no? El liberal Milei se ve obligado a preservar el cepo cambiario, es decir, la obligación de los empresarios argentinos de depositar en el Banco Central argentino los dólares que obtienen de la exportación. Aquí no hacen eso. Es monopolio del comercio exterior. Bueno, no es monopolio del comercio exterior en el caso argentino, es el control, ¿no ve? Porque el monopolio implicaría que el Estado está en todo el control del comercio exterior. Pero por lo menos ese control, ¿me dejo entender? Resulta que aquí hay un gran beneficio para los empresarios para exportar todo. Hay dólares, según las estadísticas del INE, hay como 13.800 millones de dólares en back en el exterior vinculados a esta exportación, que no los traen, los dejan afuera. El gobierno no hace nada, contempla, pues tranquilamente se puede imponer. Ah, no, que son medidas confiscatorias, se desgarran las vestiduras diciendo que son medidas comunistas. No, no son medidas comunistas, por eso menciono a Milei. El liberal Milei aplica cepo cambiario, control. Son medidas elementales de protección de una nación frente a estos grandes intereses que están buscando sacar la mayor cantidad de ventaja posible, obviamente a costa del empobrecimiento de la gente, ¿no? Entonces ese es el dilema. ¿Existe la posibilidad de tomar medidas de otra orientación? Sí existe. Ya las menciono, dos de las más importantes, ¿no? Nacionalizar el oro y los recursos naturales del país, imponer una política de control de divisas o de monopolio exterior. Y hay muchas otras acciones de esa naturaleza que son de preservación del interés nacional, pero no están planteadas en el escenario político. No hay una fuerza social o política que levante en alto esas banderas. El movimiento obrero boliviano, cooptado por el gobierno, controlado a través de la burocracia sindical, es caja de resonancia del gobierno, furgón de cola del Poder Ejecutivo, que no me extrañaría que mañana nos vean a decir de que el mal menor es volver a votar por el MAS, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros son neoliberales. No, el MAS ya es neoliberal, ya aplica esas medidas políticas como ya hemos constatado, pero esto va a decir la burocracia, cuando lo que correcto sería que plantee una política independiente desde el punto de vista de los intereses del movimiento obrero y popular como respuesta a la crisis. De eso se trata. La tragedia es que eso está ausente. Salvo la CODE Chuquisaca, no he escuchado en otro lugar que se planteen este tipo de propuestas que corresponden a otra perspectiva en materia de acción económica, ¿no? Bueno, yo creo que las alternativas están ahí, pero lo más probable es que no avance por el camino la solución política en el país, porque hay una oscilación a la derecha de la clase media,
en Bolivia en general, especialmente sus capas acomodadas, todos se han vuelto partidarios del libre mercado ante el desastre de la gestión corrupta del gobierno del MAS. Ahora, cuando hablamos de modelo, está bien, se puede usar esa palabra, pero yo creo que es muy impreciso, muy vago, porque induce a creer que son cosas cualitativamente distintas. No, a ver, en esencia, lo que el MAS implementa es indiscutiblemente una mayor intervención del Estado en los asuntos de la economía para preservar las relaciones capitalistas de producción y para privilegiar a los sectores empresariales ligados al MAS. De eso sobran pruebas y evidencias ahí por demás. La variante que se propone no es un cambio de sistema, es un cambio en, lo que bien decía Carlos, la intensidad de la intervención del Estado en la economía. Aquí están diciendo los más extremos, cero Estado, lo que es imposible. Este caso de Milei estoy poniendo como ejemplo. Es imposible que el Estado esté absolutamente ausente de la economía, eso no se puede. Pero bueno, están planteando que haya menos injerencia, mayor libertad para que puedan hacer lo que quieran. Un ejemplo es la discusión que ahorita, ¿no? Han roto las negociaciones con la Cámara Nacional de Industria en razón a que dentro del proyecto del presupuesto general de la Nación hay un articulado en el que el gobierno dice que se va a adoptar acciones de control, de fiscalización y de decomiso de quienes especulen con los precios de los artículos de primera necesidad. Eso está como uno de los artículos del presupuesto general de la Nación. Y los empresarios han pegado un grito al cielo, dicen eso es confiscatorio, eso es comunista. ¿Qué están planteando pues? Están diciendo en pocas palabras, queremos las manos libres para poder especular con y hacer agio con los productos que comercializamos al interior del país. Es decir, en pocas palabras dicen, déjenos las manos libres para sacar ventaja de la situación económica. Ese es el otro elemento importante que hay que tener en cuenta. La crisis no golpea a todos por igual. La crisis es un escenario de ventaja para los grandes, que sacan ventaja de ella, porque obtienen mejores condiciones y precios, qué sé yo. El ejemplo que les puedo poner es el, qué sé yo, de las empresas avícolas, ¿no? Exportan huevo, ¿no? Pero en la situación de la crisis, los pequeños han quebrado, los grandes han crecido, y el precio del huevo les ofrece ventajas macanudas en el exterior y aquí en el país, porque así es la situación. Lo mismo pasa con varios sectores empresariales que en momentos de crisis sacan ventaja. Entonces, la crisis no golpea a todos. Y cuando hablamos de que hay que ponerle el hombro al país para salir de la crisis, no estamos hablando de algo que vaya a ser hecho en iguales condiciones por la población. No, el sacrificio es para el pueblo, el beneficio es para los grandes. Ahora, ¿qué medidas se pueden pensar? Ya apunté, ¿no? Si bien no será una maravilla, pero en todo caso son acciones que orientan a buscar incrementar los recursos del Estado a través de acciones como la nacionalización, para enfrentar los problemas que hay, o lo que decíamos hace rato. Entonces, es posible. Lo que pasa es que en este momento está ausente, y esta oscilación derechista de la clase media va a determinar que cualquier gobierno que salga va a ejecutar los planes que los tienen anunciados, que son esencialmente antiobreros, antipopulares y antinacionales, ¿no? Gracias. Es así. Bueno, Ariel, Carlos Bor, indicarles, ¿no?, que el programa está siendo ya auspiciado por el Centro de Investigación Social, que hacen asesoramiento en tesis, monografías, trabajos dirigidos. Tenemos una excelente noticia. En Comteco ahora contamos con nuevos planes, velocidades de internet 100% fibra óptica y una gran novedad, control parental. Lleva la diversión y entretenimiento a otro nivel con Go On TV de Comteco, la plataforma streaming de entretenimiento que se adapta a tu estilo de vida, con variedad de contenido y también la opción de tenerla para tu celular. Además, telefonía con llamadas ilimitadas. Visítanos y conoce nuestros nuevos planes a la medida de tus posibilidades, con los precios más bajos del mercado. Te esperamos en nuestras oficinas o ingresa a nuestra página web www.comteco.com.bo o llama al 4200-400 para mayor información. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Evita las filas y realiza el pago de tus facturas vía online.
Desde la comodidad de tu hogar, ingresa a nuestra página web www.cotel.bo, opción pagos en línea. Llenas tus datos y podrás pagar con tu tarjeta de débito o crédito o con un código QR simple. Para mayor información, comunícate al 816-1216. Cotel, más cerca de ti, más cerca de ti, más cerca de ti. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina D y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Volvemos con el programa Debate Ciudadano, analizando el tema balance y perspectiva de la crisis del país, con miras a las elecciones 2025. Estamos con Ariel Román, Carlos Bor, y bueno, yo creo que vamos a profundizar el tema de la situación política, ya con todos sus antecedentes, el último bloqueo que ha realizado el ala radical levista el año pasado, en el mes de noviembre, si no me equivoco. Y la marcha. Bueno, ¿no? El tema de la marcha también, ¿no? Que está el tema de la marcha por la vida, que lo ha denominado Evo Morales, y pareciera que Luis Arce tiene una estrategia política contra Evo Morales, ¿no? Sobre toda su situación jurídica, pero también ahí aparecen, ¿no? Aparece ya el tema de la oposición, Manfred Reyes-Villa en Cochabamba. En la ciudad de La Paz ha estado Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Vicente Cuellar, ¿no? Donde los indican de que van a trabajar en una sola unidad para hacerle oposición al MAS. Pero preguntándole, doctor Carlos Ber, ¿usted considera que Manfred Reyes-Villa es oposición en esta coyuntura política? Marcelo, mi partido, Albus, lo hemos dicho con claridad hace pocos días atrás, no sé, una semana, 10 días atrás. Para nosotros y para otros observadores, Reyes-Villa no es un líder, un dirigente que podría ser clasificado dentro de las fuerzas contrarias, diferentes, opositoras al MAS. Es una organización y un líder afín al partido de gobierno, y cuando digo partido de gobierno estoy pensando además en el ala arcista del MAS. En Cochabamba saben muy bien ustedes, porque lo han visto reiteradas veces, que hay entre Evo Morales y Reyes-Villa una confrontación, incluso a niveles personales ya, pero eso no implica
que Reyes Villa asuma la misma posición respecto a el presidente Arce Catacora. ¿Por qué además sostenemos esto? ¿Con qué argumentos? Que ya han sido difundidos. Todos los días circulan en las redes sociales los elementos de prueba de las siguientes afirmaciones. Primero, es de conocimiento generalizado que los 11, 14, ya no sé cuántos juicios criminales, penales, abiertos contra Reyes Villa, la mayoría de ellos, si no todos, procesos penales por corrupción, no son procesos de contenido político como, por ejemplo, terrorismo, ¿no? Con delito por el que están juzgando y condenan a la señora Yanine Áñez, por ejemplo. No, en el caso de Reyes Villa son delitos de contenido económico, irregularidades cometidas en el puente por allá, la carretera, obras, etcétera. Entonces, 11 o 14 juicios, entre los cuales habían ya sentencias condenatorias, ejecutoriadas. Cuando Reyes Villa ingresó al país, debió haber sido detenido e ingresado a un penal. Bueno, esos 14 o 11, yo no sé exactamente cuántos, pero muchos juicios fueron suspendidos, fueron anulados gracias al gobierno de Arce Catacora a través de sus aliados en el Tribunal Constitucional. La sentencia constitucional que posibilitó esto tuvo como relator al magistrado Hurtado, hoy presidente del Tribunal Constitucional, que fue el directo protagonista en la postergación de las elecciones judiciales, etcétera, etcétera. O sea, no cabe duda, ahí hubo un acuerdo, una comprensión entre el alcalde cochabambino y el presidente Arce Catacora y su equipo. Primer elemento. Segundo elemento. Existen varias declaraciones del propio Reyes Villa de los últimos meses, ya en ejercicio de alcalde, cuando periodistas, entre ellos, por ejemplo, John Arandia en La Paz, lo entrevista, están discutiendo la crisis, la política económica, y le pregunta, le dice, señor Reyes Villa, ¿usted cree que el modelo económico de Arce Catacora es bueno, funciona? Y dice, sí, yo he sido siempre de este modelo económico, está ahí registrado, ¿no? O la entrevista que le hacen en No Mentiras y le piden que ponga calificación al gobierno de Arce Catacora en una escala de 10, y la respuesta del alcalde es, ¿cuánto dijo? 7, 6.5, 6.7, 7 dijo finalmente. Y la periodista le dice, entonces usted aprueba a Arce Catacora. Sí, claro, es un buen gobierno, está haciendo buenas cosas, en fin. O sea, ¿cuántas pruebas más necesitamos para que quede en evidencia que el alcalde de Cochabamba, así como el alcalde de Santa Cruz, son afines al gobierno? Sus organizaciones políticas han sido pensadas por el arcismo como sus aliados estratégicos en el próximo periodo de gobierno. Y tercer elemento para justificar nuestra aseveración. En Oruro, en ocasión de la visita de Reyes Villa a ese distrito, se le sumó, y hoy trabaja con ellos,
la fracción, la organización, no sé exactamente cómo calificarla, una agrupación ciudadana que es parte del búnker, es el búnker en Oruro. Se forma parte ya de el frente, no sé cómo será, no conozco los detalles, de apoyo e impulso de Reyes Villa en el departamento de Oruro. Y como todos sabemos, a fines de año, alrededor de Navidad, el búnker hizo una consulta, un sondeo ciudadano con un instrumento de Facebook que le dio una cómoda victoria a Reyes Villa, utilizando ese instrumento en el que, claro, Reyes Villa gozó de una ventaja inconcebible, ¿no? Las personas que votaban por él y por cualquier otro candidato quedaban registradas en su nombre o en el nombre del candidato al que apoyaron. Eso le permitió a Reyes Villa controlar que todos los empleados de la alcaldía de Cochabamba voten por él, y el que o la que no lo hacía pues se atenía a las consecuencias, pero no solo los empleados del municipio de Cochabamba, también los burócratas nacionales que por instrucciones del presidente Arce Catacora pues tuvieron que apoyar a Reyes Villa para ubicarlo en el primer lugar, porque ese es el rol que el arcismo le está asignando a Reyes Villa, ¿no? Su aliado estratégico en el próximo periodo de gobierno. Bien, esos son los argumentos, Marcelo, y los reitero una vez más, ahora sí con esos fundamentos. Para nosotros, para Albus, Reyes Villa no es un político, un líder, un candidato de oposición al arcismo, a la fracción de gobierno. Es afín al gobierno de Arce Catacora. Bueno, Ariel, dentro de este escenario que vislumbramos, donde tenemos aún más partido con la sigla que apoya al gobierno y con un Evo Morales que está buscando una candidatura, por una parte. Por otra parte, esta oposición, que yo lo veo en tres bloques: una oposición tradicional, donde está Tuto Quiroga, Doria Medina, y se están yendo sumando otros sectores. Ahora, como dice también Bort, Manfred, ¿qué tipo de oposición será? Y después tenemos otros tipos de oposiciones más pequeñas que están resurgiendo, ¿no? En este escenario, aunque seguramente tú no simpatizas con este escenario político, ¿será posible una unificación de la oposición para ganarle el MAS? ¿O ante esta inexistencia de unificación volverá a ganar el MAS? ¿Cuál crees que puede ser el escenario político, Ariel? Sí, puedo no simpatizar, pero son los hechos, ¿no? Claro que sí. Entonces, lo que nos toca es analizar. Creo yo que hay un elemento que marca transversalmente estas disputas, y son disputas que podríamos caracterizar como politiquería criolla. ¿Qué diferencia hay en términos ideológicos entre Evo y Arce? Ambos defienden el proceso de cambio, ambos postulan los mismos criterios. Son diferencias de ambiciones, de camarilla, de grupos. ¿Qué diferencias hay entre Tuto Quiroga y los otros? No hay diferencias programáticas de fondo, son diferencias de cálculo electoral. Entonces, por ejemplo, este asunto de Manfred, ¿no? Manfred viene de una cuna fascista. Él se ha vaciado políticamente en los moldes del bancerismo en su periodo fascista más radical, ¿no? Y su mentalidad es esa, ¿no? Y obviamente aquí se dan la mano y están de buenas migas con Arce, ¿no? Que viene de otra orientación, es socialdemócrata, reformista, hasta se reclama marxista, Arce, ¿no? Y no tienen el menor empacho en ver cómo uno apuntala al otro, aunque no haya un acuerdo formal. Es decir, no hay principios, hay cálculos, ¿no?
Es eso mismo lo que está marcando la conducta en la vieja derecha. Las ambiciones y los cálculos de cada grupo. El caso de Tuto Quiroga. Entra al escenario, hace un acuerdo, acto seguido, despoja a Mesa de la sigla del FRI y se la apropia y dice: yo soy candidato irreversible. Ahora, bueno, parece que un poquito que ha bajado el tono, no buscando ver de suavizar los contornos de esta decisión. Es decir, ambiciones personales de cada uno de ellos que se considera salvador y que en esencia no hay divergencia programática. Entonces, creo que este es un fenómeno transversal. Estamos hablando de la politiquería. Y con politiquería me refiero precisamente a esta práctica que antepone intereses particulares y de grupo a las visiones de país, a los proyectos históricos, políticos, y que es en base a los cálculos particulares y personales que van a actuar. Yo creo que precisamente por eso no va a haber acuerdo en el MAS, como tampoco va a haber una unidad plena de la derecha. Branko Marinkovic va a seguir por su lado, Manfred, derechista, va a seguir por el suyo, va a seguir coqueteando con Arce, no creo que se cristalice alianza alguna. Es decir, hay un escenario que marca la perspectiva electoral que está indicado por la dispersión. Cada grupo va a jalar por su lado y el voto se va a dispersar, en medio obviamente de un creciente desencantamiento de la gente. Porque la gente dice: no, yo quiero que se vaya el MAS. En las elecciones judiciales hubo un fenómeno interesante, ¿no? Ganó el voto válido frente a otras coyunturas en las que ganaba el voto nulo y blanco. ¿Y por qué ganó el voto válido? Porque fue la gente a decir cualquier cosa contra los azules, votar quien sea contra el MAS, ¿no? Ese fenómeno también puede ocurrir en las elecciones nacionales, pero aquí está el problema: ¿es quién? ¿Manfred? No, hay que decir que este tipo es más masista que el MAS. Ese es el empeño de la vieja derecha para presionar al hombre a buscar que se desplace hacia ese lado. Y los otros van a responder otro tanto. O lo que dice Branko Marinkovic, los acusa de proestatistas a Tuto y compañía. ¿No? Él es el extremo liberal y los acusa de haber desarrollado un programa terriblemente estatista a su gusto. Entonces, todos estos cálculos particulares van a impedir que se llegue a un acuerdo y esta dispersión del voto va a ser lo que se marque hacia adelante. El gobierno que salga va a ser un gobierno débil, un gobierno que, aunque gane en primera vuelta, no va a tener un respaldo de la ciudadanía apoyado en ilusiones como los tuvo el MAS. Cuando el MAS ganó, había un capital de ilusiones políticas muy grande que le dio la posibilidad al gobierno de prolongar un periodo de estabilidad bastante largo. La gente creía que iba a refundar Bolivia y que por ser indígena iba a ser distinto. Esta ilusión no cuenta el gobierno que venga. Todos de antemano ya sabemos quién es Tuto. Todos de antemano ya sabemos quién es Doria. Todos de antemano ya sabemos quiénes son estos políticos que van a llegar al poder. Entonces, este capital va a ser escaso. El gobierno muy rápidamente va a quedar enfrentado a la población por las medidas que se va a ver obligado a tomar. Es un gobierno débil, que va a carecer de un respaldo ciudadano sólido y que augura hacia adelante un escenario muy conflictivo en el país, dictado por la urgencia del pueblo de resolver el problema del empeoramiento de sus condiciones de vida. Los asalariados, en eso tiene razón Carlos, son 15%, pero el problema es que mueven la economía. Su capacidad de consumo le hace decir al comerciante: no hay venta o hay venta. Qué sé yo, este fin de año, por ejemplo, para la Navidad, todos los comerciantes convienen a decir que las ventas han bajado, porque obviamente la capacidad de consumo ha disminuido como consecuencia de que los salarios no se han pagado o se han pagado parcialmente o solo se pagó el aguinaldo y no el sueldo de diciembre. Todas estas acciones que implican eso, de ahí que es muy importante el plan salarial, porque implica aumentar la capacidad de consumo y por tanto el comercio se dinamiza, ¿no? Entonces, estas acciones pensadas desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores tienen ese efecto multiplicador. Pero lo importante de constatar es que hacia adelante estas disputas politiqueras no van a ir por responder a eso, van a ir por hacer demagogia. Todos se van a presentar como los salvadores, unos más que otros, todos van a prometer seguir las estrellas. Yo dudo mucho, por ejemplo, que el gobierno de Arce vaya a negar incremento salarial, es más, se va a esforzar de que sea lo más alto posible en contra de los intereses empresariales, eso va a ser. Pero todos esos cálculos electorales van a persistir en esta dispersión.
Las ambiciones de camarillas y de grupos de poder van a imposibilitar un acuerdo que le garantice a alguno la suficiente fuerza y solvencia para poder pensar en que va a instalar un gobierno fuerte. Sí, sí. Bueno, doctor Carlos Ver, conclusiones y para despedirnos. El mensaje, como señalé en la primera intervención, no puede tener un contenido de optimismo, que es lo que la población, el país está esperando, ¿no? Predomina hoy la incertidumbre por la crisis económica, por la situación política, por los problemas en el seno de la sociedad. No hemos tenido tiempo de hablar del tema de la seguridad ciudadana, que es otra área crítica, pero que ahora, visto desde la incertidumbre, adquiere también presencia muy importante. No cabe entonces un gran optimismo, pero al menos el mensaje debiera ser de pedirle a la población que participe, que escoja con seriedad, pensando en los efectos de la fuerza política, de la opción por la que va a votar. No será posible enfrentar las difíciles condiciones si nuevamente la población emite votos orientados, basados en factores emocionales. Y cuando digo esto, no desconozco que en los procesos electorales el factor emocional es fundamental, pero en situación de crisis como la que estamos viviendo, el pragmatismo debe en parte sustituir a las emociones. Ese es el mensaje: voten por quién creen ustedes que les va a ayudar a salir de la crisis que nos deja el partido de gobierno, el MAS. Ese es el mensaje adecuado, creo, en esta coyuntura. Y gracias a ustedes por la invitación para participar en este programa. Muy bien. Ariel, ya llegando a las conclusiones, un panorama así general de la crisis económica y del escenario político. Y tu despedida, Ariel. Yo creo que convengo en que no hay optimismo hacia adelante y que más bien lo que nos toca es prepararnos desde ahora para enfrentar al gobierno que salga. Porque ese gobierno va a descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Obviamente, en esa perspectiva, sabiendo de antemano lo que va a venir, hay que tomar acciones. Una primera es recuperar la independencia política de las organizaciones obreras y populares. Basta de que las organizaciones obreras y populares sean instrumentos de las camarillas y los politiqueros al servicio del gobierno. Creo que es muy importante eso. Esta independencia política debe estar ligada a la necesidad de levantar en alto un programa alternativo, opuesto a la lógica liberal y que implique dejar atrás la farsa y la impostura del MAS. Estamos hablando de retomar un programa revolucionario diferente a lo que hemos conocido en el pasado. Creo que síntomas en esa dirección, el más importante que ahorita me interesa subrayar, es este tema del pasaje, ¿no? Yo casi asumía como hecho que se iba a imponer la disposición del gobierno municipal de Cochabamba de incrementar el pasaje, ¿no? Pero me ha sorprendido la reacción airada, masiva, multitudinaria y muy radical, encabezada por el Distrito 9 de Cochabamba, una marcha multitudinaria. Y la gente, ¿qué dice? Dice, todo ha subido, la crisis no solo les afecta a los transportistas, afecta a todos, y por tanto no aceptamos que sube el pasaje. Exigimos la derogación del decreto municipal correspondiente. Y se está convocando otras acciones. La Central Obrera Departamental ha hecho un ampliado, donde ha resuelto dar plazo de 72 horas y eventualmente convocar a un cabildo. Es decir, eso da la pauta de que este descontento está buscando canal de expresión.
Y obviamente eso puede implicar la posibilidad de afianzar la independencia. Este detalle me parece interesante, ¿no? La marcha del Distrito 9 pretendió ser empleada por los evistas para atacar la Federación de Campesinos de Cochabamba, en su disputa interna de evistas contra arcistas. Claro. Pero la gente los abandona, no se suma a esa acción. Y tiene claro que la pelea es en defensa de la canasta familiar, y no es hacer el juego a los evistas y su marcha y todo lo que están planteando. Con toda razón, alguna gente en el alto le gritaba a los evistas: ya han traído el diésel, ¿dónde está? Porque claro, dicen que queremos solución, que la canasta sufrió, pedimos respuesta, pero no hay ninguna solución concreta y real que proponen. Y la gente se percata. Por eso creo que hay el atisbo ahí de la posibilidad de que avance una lucha independiente que afiance la independencia política de estas organizaciones. Pero bueno, hay aún mucho espacio que resolver ahí. Pero en todo caso, hay que partir de la certeza de que de las elecciones no va a salir ninguna solución a la crisis. Va a salir un gobierno que va a buscar descargarla sobre el pueblo. De antemano hay que organizarse desde ahora para impedir que eso ocurra, a menos que estemos dispuestos a ver que el sufrimiento de hijos, familia y de la situación empeore. Creo yo que esa es la perspectiva. Yo convoco al pueblo boliviano a no dejarse engatusar con los cantos de sirena de los salvadores de la hora nona, que todos van a plantear que tienen las soluciones en los bolsillos que se les están derramando. Eso no va a ocurrir. Hay que afianzar la independencia, no confiar en ninguno y organizarse desde ahora para enfrentar a quien sea que venga. Gracias. Sí, bueno, el día de hoy hemos tratado, ¿no?, este tema que era muy necesario, ¿no?, ya que las elecciones son el 10 de agosto y bueno, tenemos todo un cronograma en el programa donde van a estar todos los candidatos que se van a presentar en estas elecciones, y por qué no también vamos a realizar debates, porque la sociedad necesita respuestas, ¿no?, ya que, como dice Ariel, la verdad es que el tema de la crisis está ahorita sobre las espaldas de la población, y también, ¿no?, un poco el tema de la ética política, ¿no? Yo recuerdo hace 2 días hizo la declaración el vocero de la alcaldía de apellida Ayaviri, donde miembros del FRI habían ido a buscar a Mauro Reyes Villa para que lo proclamen como candidato, pero a cambio de candidaturas, ¿no?, de senaturías, de diputaciones, ¿no?, y que esas viejas prácticas políticas no deberían repetirse, ¿no? Y creemos que esta elección que se va a venir en realidad es qué propuestas, ¿no?, cuál es el programa que tienen los partidos para salir de la crisis, pero no descargar, como hoy en día se está haciendo, esta crisis económica a la población. ¿Es así, colega Uri? Tal vez algunas palabras ya para despedirnos. Sí, claro que sí. Primeramente agradecerles a Ariel y a Carlos Bord por la exposición y por el análisis sucinto de la situación económica y política del país. Sin más decir, nos vamos a encontrar los próximos fines de semana. Como decía, ¿no?, ya tenemos un calendario para que todos los candidatos a la presidencia estén con nosotros y puedan estar de cara a la ciudadanía. También vamos a organizar debates enriquecedores como el de ahora para que puedan analizar el día a día de los hechos políticos. Es así, colega Uri, gracias Ariel, doctor Carlos Bord, y somos el programa Debate Ciudadano. Nos vemos el próximo domingo. Con 20 años de experiencia, el Centro de Investigación Social, CIS, ofrece asesoramiento en todas las áreas para la elaboración de tesis, proyectos de grado y monografías. Además, asesoramiento gratuito en la elaboración de perfiles. Comunícate con nosotros al 674-02-224 y al 674-02-28. Estamos ubicados en calle Sucre, número 780, esquina 16 de julio, lado Farmacia San Elías, edificio Arandia, oficina B y oficina C. Horarios, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la
Evita las filas y realiza el pago de tus facturas vía online. Desde la comodidad de tu hogar, ingresa a nuestra página web www.cotel.bo